Evangelion. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué se abre la iglesia? ¿Por qué viene usted el domingo y trae a su familia y algunos de ustedes tienen que correr para dejar cosas en casa? Porque de pronto alguien en casa no quiere venir o no entiende por qué viene usted. Y lo mejor, esa persona que se queda en casa no sabe que está siendo bendecida por usted. Cuando José llegaba a un sitio, todos los que lo rodeaban eran bendecidos por él. Cuando el arca del pacto estuvo en tierra de los enemigos del pueblo de Dios, aún ellos, por el solo hecho de tener el arca del pacto en su territorio, eran bendecidos. Y hay muchas personas de nuestra familia que no entienden por qué le servimos a Dios, no entienden por qué estamos acá, y tampoco entienden que la bendición que ellos reciben es gracias a ustedes. Usted es fuente de bendición para todos en su casa. ¿Cuánto lo creen? Levante la mano el que es fuente de bendición. Levante la mano, téngala ahí, téngala ahí, téngala ahí. Usted es fuente de bendición. Su familia es bendecida por usted y ellos no lo saben. No lo saben. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? El término evangelión es un término griego. Recuerde, por favor, si usted estuvo conmigo el domingo pasado, y si no pudo congregarse, conéctese con esta palabra que Dios nos está dando en este tiempo, vísperas a la Navidad. El término evangelión es un término griego. De ahí viene la palabra evangelio. Nosotros predicamos el evangelio. De ahí viene la palabra evangélico. A nosotros nos llaman evangélicos. No debería ser peyorativo, no debería ser humillante, denigrante, que nos digan, oiga, el evangélico. Ahora la evangélica de la casa, no, debería ser un orgullo, porque el término evangélico, el término evangelio viene del griego evangelión, y el término evangelión significa portador de un buen mensaje. ¿Qué significa evangelión? Portador de un buen mensaje. Angelión era el término que se usaba para ciertos soldados en la época de los griegos. Se llamaba angelión al soldado más veloz, al más rápido, al que tenía que salir corriendo en un momento específico de la guerra para llevar un mensaje. Ese era el angelión. Todos los pueblos griegos tenían a un soldado que guardaban. No quiere decir que no peleaba, por supuesto que peleaba, pero había que mantenerlo vivo. No era el primer soldado que se mandaba al frente de la guerra, no era el que se mandaba como carne de cañón, no era el mensajero al pueblo rival porque podían cortarle la cabeza. El angelión era un guerrero, era un soldado, pero que además lo protegían, porque ese era el que tenía que salir corriendo en caso de emergencia. Qué bueno es saber que el Señor pone a sus soldados para protegernos mientras nosotros corremos a llevar un mensaje de parte de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Cuando la batalla estaba llegando a su final, solo habían dos opciones: o ganamos o perdimos. Si estamos perdiendo, el mensaje que ese soldado tenía que llevar es: huyan. Él tenía que llegar y avisarle a las mujeres que cogieran a sus hijos, a los ancianos y huyan, porque estamos perdiendo y van a venir por ustedes, van a matar a nuestros hijos, van a esclavizar a nuestras mujeres, así que tienen que huir. Mira la importancia de ese soldado. No podía ser un soldado flojo, no podía ser un soldado perezoso, no podía ser un soldado que se entretuviera. Imagínese ese soldado salir a correr y quedarse comiendo manzanas en el camino, entreteniéndose con los de la vereda. No, tenía que tener un enfoque claro. No me puedo detener hasta que el mensaje haya llegado, porque este mensaje va a determinar la salvación de aquellos que lo van a escuchar. Y si se ganaba, igual tenía que salir corriendo. Salía corriendo para avisar que tenían que salir a recibir a los héroes. Entonces se le decía al Senado, se le decía a las mujeres: mire, ganamos, preparen fiesta, preparen celebración, salgan a recibirlos porque vienen aquellos que han obtenido la victoria. Ese era el angelión. Y hablamos hace una semana que hay un deporte, hay una disciplina en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, que hace homenaje a esa figura en el pueblo griego, y es maratón. Maratón
era un soldado, un angelion de la época de los griegos, que cumplió una función importante en un momento clave de la historia de los griegos cuando eran enfrentados por los babilonios. Ese hombre, Maratón, corrió tanto que cuando llegó y entregó el mensaje, de inmediato murió. Murió por dar un mensaje. De ahí que los Juegos Olímpicos, su última competencia, el último día, no hay otra competencia en los Juegos Olímpicos ese día, es la única, para que todas las cámaras se concentren en él, para que todos lo miren a él. No es como en el resto de los Juegos Olímpicos, pueden haber 10 competencias al tiempo. Esa maratón se corre el último día en honor a la historia de los griegos, en honor al soldado que tenía que correr sin parar para llevar un mensaje. Ese es el contexto de la palabra evangelio, ese es el contexto histórico de la palabra evangélico. Evangélico es el que corre para llevar un mensaje. Evangelio es el que corre para llevar una buena noticia. Ahora, al angelion se le puso un prefijo griego, el prefijo eu. Eu significa bueno, bonito, agradable. De ahí viene la palabra eutanasia, thanos, muerte, buena muerte, eugenesis, génesis, nacimiento, principio, origen, buen nacimiento. Evangelion, buen mensaje. Tú y yo somos portadores de un buen mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son portadores de ese mensaje? A ver, yo quiero ver la mano levantada de esos angeliones aquí. A ver, ¿quiénes son los angeliones? Los que corren para dar una buena noticia. Veamos algunas características. En primer lugar, nuestro mensaje dice que hay perdón para todos. Para todos hay perdón. El perdón no es para unos, no es para ciertos, no es para los de cierta ubicación geográfica o cierto color o ciertas características culturales. El perdón de Dios es para todos. Eso es parte del mensaje que tú y yo tenemos que correr a decir. Tú has sido perdonado. La palabra en Efesios 4:32 nos dice así: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El perdón es esencial en el Evangelio. No podemos ser cristianos sin experimentar el perdón. En doble vía, el perdón que he recibido de parte de Dios y el perdón que debo otorgar. Hoy voy a utilizar un término bastante que a veces es preocupante porque es muy fácil usarlo desde la religión: la culpa. Mantener a alguien sometido por miedo o por culpa es muy fácil. Cuando metes miedo, sometes. Cuando metes miedo, dominas. Y la fe, la religión, este lugar puede ser un espacio para mantener a las personas llenas de miedo o llenas de culpa. Y ese no es el mensaje evangelion. El mensaje que nosotros predicamos no es ni miedo ni culpa. Es perdón, es salvación, es libertad. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha perdonado. Debemos experimentar el perdón de Dios. Él perdonó todos nuestros pecados pasados y futuros. En Él no hay tiempo. Cuando Él pensó en nosotros, ya tiene en su corazón, en su tiempo, en su cronos, en su kairos, el último aliento que saldrá de nuestro cuerpo. No hay nada que tú y yo hagamos que sorprenda a Dios a futuro. No hay nada que tú y yo hagamos que el Señor pueda decir: no pensé que me iba a salir con estas, mira. No, Él ya lo conoce todo, porque Él tiene un atributo que solo tiene Él: la omnisciencia. Todo lo sabe. Gracias, hermana Carmen. Omnipresencia, está en todo lugar, inmutable, nunca cambia, infinito, no tiene fin, principio y fin, alfa y omega. Pero el término omega viene del término sin fin, no tiene fin. Así que Él ya conoció todo de nosotros.
No hay nada que tú hagas que Él no haya visto. No hay nada que tú pienses que Él ya no sepa que iba a estar en nuestro pensamiento. El diablo no tiene los atributos de Dios. No los tiene. Porque Dios solo hay uno. El diablo no es omnisciente, no lo sabe todo. No es omnipresente, no puede estar en todo lugar. No es infinito, Él sí tiene fin. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con ciertas enseñanzas que le atribuyen al diablo atributos que solo le corresponden a Dios. Solo le corresponden a Dios. Hace mucho tiempo en otro lugar alguien me decía, no, pero es que el diablo me está atacando, el diablo. Y yo recuerdo incluso en la iglesia donde estaba, y suéltame Satanás. Y yo la miraba y yo, qué privilegio que el diablo esté contigo. No es omnipresente y de todo el universo vino a acompañarte. De todo el universo vino a estar a tu lado. No es omnipresente, el diablo no puede estar en todas partes. El diablo ya fue atado. ¿Cuántos dicen amén? Ya fue atado. Por lo tanto, cuando pensamos que el diablo está en todas partes y vemos al diablo por todos lados, tenemos un problema serio. Hay un problema de incoherencia en la teología. No puede estar en todas partes. El único que puede estar en todo lugar es Dios. Él sí es omnipresente. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. Y como Él está en todas partes, como Él es infinito, como Él es eterno, como Él es omnisciente, Él ya conoció mi futuro. Y ya fue perdonado. Dígale al que está a su lado, ya fue perdonado. Ya fue perdonado. Ya fue perdonado. Ya fue perdonado. Todos los días yo pido perdón a Dios por mi reconocimiento, por reconocer mi falta. Pero cuando yo voy ante el Señor, lo que el Señor me dice es, ya fue perdonado. Eso debe traerme paz. Eso debe traerme descanso. No puedo estar todos los días pensando que Dios se levanta bravo con sus hijos y tratando de hacer piruetas para ver si lo pongo contento. Dios no es pataletoso, no es un bebé, no es un niño, no es caprichoso. Dios no se hace de rogar. ¿Sabe, hermano? Dios abre su corazón y se derrite cuando ve un corazón derretido ante su presencia. Dios no se porta como el hombre que empieza a sacar en cara, pero es que ya me lo hiciste una vez, pero es que ya van dos. Ay, es que siempre pides perdón por lo mismo y no aprendes. No, pero es que ya estás abusando de mi sangre. No. Él decidió perdonarnos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que predicar a todas las naciones. El perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hay un segundo elemento que debemos predicar en el evangelio. Libertad. Ser libres de toda cadena, de toda opresión. Ojo con esas enseñanzas o con esa idea donde usted todo el tiempo se siente amarrado, se siente oprimido. Algo está pasando en ti, hermano. No estás confiando en la cruz. Estás pensando que lo vas a lograr por orar más, por llorar más, por ayunar más, por congregarte más, por diezmar más. No. Él nos hizo libres. Y eso es un mensaje característico del evangelio. Libertad. Los esclavos tenían ciertas marcas, ciertas prendas, entre ellas podía ser un collar. Ese collar indicaba que le pertenecía a alguien. Ese esclavo podía llegar a ser libre por algunas condiciones, por cierto tiempo, porque el amo decidió dejarlo libre, porque alguien lo compró y lo dejó libre. Ahí viene el contexto de libertad del evangelio. Él pagó por nosotros, nos quitó el collar, la marca que nos hacía esclavos y decidió hacernos libres de toda forma de esclavitud. Entonces, cuando estamos luchando con algo que nos cuesta, cuando estamos luchando con algo de nuestro pasado, tenemos que apropiarnos de su palabra. Señor, tu palabra dice
que me has hecho libre. Diga conmigo libertad. La palabra del Señor dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan a ser esclavos de la ley. Me gusta esta versión. Nos ha hecho libres de verdad, no de mentiritas. De verdad nos ha hecho libres. No nos vendió cuentos, no nos vendió novelas. De verdad. No vuelvan a ser esclavos. Porque una persona, habiendo sido libre en Cristo, puede ser como el perro. La palabra dice en Proverbios que el hombre necio es como el perro que vuelve a su vómito. Si el Señor te hizo libre de algo, abandona ese espacio, abandona ese lugar. Hay personas que han sido libres de ciertas cadenas y deben tomar decisiones de alejarse de esos lugares, porque la palabra dice resistir al diablo, pero no dice resistir al pecado. La palabra dice resistir al diablo, pero en cuanto al pecado dice huid del pecado. Huid del pecado. Hay personas que fueron libres de algo específico en su vida. Entonces, en pro de esa libertad y teniendo en cuenta nuestra concupiscencia que nos lleva siempre al pecado, lo correcto es que esa persona se aleje de aquello de lo que ha sido libre. Pero tu cadena no fue mi cadena. Mi cadena no fue la tuya. Hay cosas de las que tú fuiste libre y tú luchaste con eso, pero no quiere decir que veas a todos como si todos hubiesen sido atados con la misma cadena. Cada quien ha sido libre de algo específico en su corazón. Hay personas que han sido libres de la amargura, del resentimiento, del orgullo, del odio, de la falta de perdón, de la mentira, de la vanidad. Hay personas que el Señor les ha libertado de algún pecado específico, de pecados sexuales, de pecados de omisión, de pensamiento. Ahí tienes que apropiarte de esa libertad. Luego dice el Señor: no vuelvan a ser esclavos. Si hay algo de lo que el Señor te liberó, aléjate de eso, por favor. Toma distancia de aquello de lo que el Señor te hizo libre. Pero no mires a los demás con sospecha, porque en el Evangelio no funciona la sospecha. Si el Señor me hizo libre a mí de la amargura, entonces todos tienen que ser libres de la amargura. No necesariamente. Si el Señor me liberó de pensamientos de muerte, yo consentí quitarme la vida, intenté quitarme la vida, y el Señor quitó esos pensamientos de mí, no quiere decir que todos han consentido quitarse la vida, pero todos hemos sido libres de una cadena específica que nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. Usted puede hacer memoria en este momento de que ha sido libre. Puede en su corazón decir: el Señor me liberó de esto, me liberó. Yo era esclavo de esto y el Señor me rescató. De pronto alguien fue libre del alcohol, era esclavo del alcohol y hoy puede decir: el Señor me hizo libre del alcohol. De pronto alguien era esclavo de la brujería, de la hechicería, consultaba a brujos, adivinos, agoreros, hechiceros, y usted puede decir: el Señor me hizo libre del ocultismo. De pronto alguien fue esclavo de las drogas o de cualquier forma de adicción, y usted puede decir hoy: el Señor me hizo libre. Si usted se declara libre, levante su mano conmigo y dígalo: el Señor me hizo libre. Y ese es un mensaje que debemos predicar a otros. Ese es un mensaje que debemos llevar a otros. El Señor te llamó para ser libre, para que seas libre de esas cadenas, de esa culpa, de ese pasado, de esa situación. No la recuerdes más con dolor. Perdón y libertad van de la mano. No puede haber perdón y cadenas. No puede haber perdón y cadenas. El Señor perdonó nuestro pasado,
Y no lo vamos a olvidar. Hay cosas de nuestro pasado que no vas a olvidar, pues, porque el perdón no es amnesia. Todo lo contrario, el Señor nos va a hacer recordarlo, pero para que sepamos, para que demos gloria, para que testifiquemos de qué fue que Él nos hizo libres. Para que cuando pasemos por ese lugar podamos decir, Él me hizo libre, y no recuerdes con amargura. Si todavía recuerdas con amargura, no has experimentado la ecuación del evangelio perdón y libertad. Si todavía recuerdas con culpa, no has experimentado la ecuación de perdón y libertad. Pero si tú recuerdas eso que hiciste, de dónde te sacó, y lo que hay en tu corazón es gracias, Señor. No lo merecía, gracias, Señor. Todo lo contrario, por eso te sirvo. Entonces paso de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Jesucristo. Te sirvo. Si el mundo me tenía esclavo, si el pecado me tenía esclavo, si el pecado me dominaba, ¿cómo no ahora en la libertad, ahora ser esclavo para Cristo? Servirle a Él, entregarle mi vida a Él, porque Él me ha hecho libre. Tercer característica del mensaje del evangelio: salvación. Hebreo dice también: Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado o los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, y no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Para qué aparecerá el Señor? Para traernos salvación. Ese es el mensaje del evangelio. El púlpito no está diseñado para hacer sentir a la gente culpable, sino para hacerla sentir libre. El púlpito está para traer arrepentimiento, pero el arrepentimiento trae libertad. Cuando le pedimos perdón al Señor por algo, Él ya lo perdonó, ya lo dejó atrás. Él sí lo olvidó. Él no me lo está recordando. Y eso es salvación. ¿De qué nos salvó? De las consecuencias del pecado. De las consecuencias del pecado. Y la palabra de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva del Señor es vida eterna. Nos ha salvado de la condena del pecado. Nos ha salvado del castigo que merecíamos por nuestro pecado. Nos ha salvado por la maldición del pecado. Ante la ley todos somos iguales. Eso dicen los de la rama judicial, ¿cierto? Lorena, todos somos iguales ante la ley. Todos respondemos ante la ley. Y en la cárcel encontramos personas que están ahí porque cometieron delitos atroces, aberrantes, pero también están los que cometieron delitos que con relación a ese otro se quedan en pañales, pero igual fue delito. Un ladrón no puede decir que no puede ser sentenciado porque su pecado es menos que el violador. Los dos son sentenciados ante la ley. Un hombre que golpea a su esposa, a sus hijos, no puede decir que no se le puede comparar con un asesino. Los dos tienen que responder ante la ley. Para Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Para Dios todos los pecados son iguales y todos los pecados merecen muerte, todos los pecados merecen condenación. El pecador que no se arrepiente solo le espera condenación. No hay forma que alguien diga: yo no soy violador, yo no soy asesino, yo no soy sicario, yo no trabajo con trata de blancas, no trabajo con prostitución infantil. No hay manera que alguien diga: mis mentiras son piadosas, son porque tocan. Delante de Dios todos los pecados son iguales. Y en la cruz nos dio salvación a pesar de todos nuestros pecados. Y todos deben escuchar el mensaje de salvación de la cruz.
No miremos con arrogancia el pecado del otro como si el mío no fuera igual delante de los ojos de Dios. Hay pecados que son escandalosos porque a la vista generan escándalo, morbo. Ante la vista no son aplausibles. Hay pecados que no se ven, pero pueden ser más peligrosos que los pecados que sí se ven. Delante de Dios, el pecado que se ve como el que no se ve es igual. Corazones llenos de orgullo. El orgullo para Dios es pecado. Cuando uno lee el relato de Ezequiel, que nos explica cómo fue expulsado el ángel de luz a las tinieblas, él no fue asesino, no fue sicario, no fue acosador de angelitas, si es que existe el género en los ángeles. El pecado de Luzbel, ¿cuál fue? Su corazón se corrompió. Su corazón quería ser igual a Dios. Se llenó de orgullo, quería ser semejante a Dios. Y eso fue suficiente para que el Señor lo expulsara del cielo con una parte de los ángeles. No tenemos relatos de que hubo un asesinato de ángeles o un secuestro de ángeles. No, su corazón. Entonces, mi hermano, tú y yo hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. Sí, hermano, ese pecado que a lo mejor usted dice, ay, pero no era tal cosa, ese pecado merecía muerte. Ese pecado que a lo mejor nadie vio, porque nadie lo vio, porque bendito Dios quedó ahí guardadito, usted le echó tierra, pero Dios lo vio. Ese pecado merecía muerte y ese pecado ha sido perdonado y el Señor nos ha traído salvación de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cómo no le voy a servir a aquel que perdonó y me salvó de las consecuencias de mi pecado? ¿Cómo no voy a adorar a aquel que, pudiendo usar la palabra para sentenciarme, la usó para hacerme libre? ¿Cómo no voy a predicar de aquel que me guardó, que pagó por mí? Hay personas con las que tú y yo estamos agradecidos porque en un momento específico de la vida fueron claves y los tienes en tu memoria, y cuando puedes expresas gratitud y les recuerdas que le estás agradecido. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Mi nombre no debería estar escrito en el libro de la vida, pero Él me salvó, borró mi nombre del libro de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Algo más que debe tener el evangelión: somos una nación santa. Esto es bien interesante porque no solo nos perdona, no solo nos hace libres, no solo nos salva, sino que nos da un estatus. Ese es el mensaje del evangelio. Oh, hermano, usted aquí casi no me escucha aquí predicando del diablo porque él no tiene protagonismo en este lugar. Él no tiene protagonismo. La palabra dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, el diablo. La palabra dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes. La palabra también dice, ceñidos de toda la armadura de Dios. Claro que hay un campo espiritual que intenta atacarnos. La palabra advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es más lo que me da de seguridad en la cruz que yo estar pensando que todo el tiempo el diablo me está atacando. Es el diablo el que tiene que huir cuando un hijo de Dios se levanta en un lugar. Es el diablo el que tiene que decirle a sus huestes espirituales, recojan, nos vamos. Llegaron los de oración, llegaron los evangélicos, llegaron los que traen el buen mensaje de salvación. Son los demonios los que tienen que irse cuando tú y yo llegamos a un lugar. Son los demonios los que tienen que tener miedo cuando tú y yo nos paramos en un sitio. Cuando te paras en tu lugar de oración, en tu oficina, y dices, yo voy a orar aquí, voy a declarar un altar de oración. Señor, ninguna arma forjada podrá prosperar en el nombre de Jesús. Derriba fortalezas y argumentos. Aquí está el Hijo de Dios. ¿Sabe qué lugar nos da el Señor? Dice la palabra en Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. No es el esclavito que fue libre, el pecador que fue perdonado.
Eso me compromete con Dios, a ser más humilde, a servirle más, a tener más pasión. Eso me compromete con Dios a decirle a alguien que no sabe qué lugar tiene conforme a las Escrituras y recordarle cuál es su lugar, cuál es el lugar que Dios te dio en la cruz. Nación santa, dice la palabra del Señor, pueblo adquirido por Dios. Devuélvelo atrás, déjame más atrás por favor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Él nos adquirió, Él nos escogió, Él nos hizo santos. ¿Lo merecíamos? No. Por eso le servimos. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo dice, no tengo opción. Es que no tengo opción. ¿Cómo no voy a predicar esto? ¿Cómo no voy a anunciar a otros esto? ¿Cómo no voy a llevar esto a otros? ¿Cómo no lo voy a decir? La mujer samaritana, cuando tiene el encuentro con Jesús en el pozo de Jacob, lo primero que hace es ir a ese lugar y decirle a todos, he hallado al Mesías. He hallado a un profeta. He hallado a alguien diferente. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Predicar lo que el Señor ha hecho en nosotros y decirle a otros que tienen un testamento que no han reclamado porque no lo conocen y está en la palabra de Dios. Él nos escogió para anunciar. Esto es un privilegio que ni los ángeles tienen. Nos entregó a nosotros su mensaje. Qué privilegio que tú seas portador de un mensaje. Y voy a decirle algo, en la guerra los mensajeros se respetan. En la guerra a los mensajeros, a los enfermeros, a los curas, no se les tocaba la vida, porque eran personas que cumplían funciones claves y vitales en torno a los que estaban muriendo en el campamento. Hay un relato de alguien que tuvo en sus manos la vida de Hitler en la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler en la guerra era un mensajero, porque Hitler no cumplía con el perfil del soldado alemán. Hitler no cumplía con las características del soldado alemán. Hitler no era ni siquiera digno de portar el traje de un soldado alemán. Así que le dan la opción de ser cartero, mensajero. Mire, usted para soldado no sirve, pero para mensajero sí. Usted va a llevar la correspondencia a los soldados y va a traer la correspondencia de los soldados para sus familias. Así que el mensajero tenía una tarea clave, llevaba un mensaje que tenía que llegar. Tú y yo en el reino de los cielos no somos cualquier portavoz, llevamos el mensaje de salvación. Amados, comprometámonos con hacer aquello que el Señor nos ha encargado. El Señor dice en Pedro que nos ha entregado una tarea, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Eso no fue una tarea dada solo a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas, a los profetas. Es una tarea dada a la iglesia. Anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Anúncialo. Testifica lo que Dios ha hecho contigo. Testifica la forma en que Dios ha obrado en tu vida. Testifica la forma en que Dios ha sido proveedor. Testifica la forma en que Dios te ha sanado. Testifica la manera en que a pesar de las pruebas Él te ha dado fortaleza para seguir adelante a pesar de las batallas. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuántos quieren ser aquellos que anuncian las virtudes del Señor? Levante su mano y dígale: yo quiero ser un evangelión, portador de un buen mensaje. Ahora sí, dame la otra diapositiva, por favor. Dos términos claves en el evangelión: misericordia y gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecado. Esta parte es muy importante. Estando aún muertos en el pecado.
No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer lo que hemos recibido. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar un poco más de su sangre. No hay nada. Porque aún estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Fue la decisión de Él salvarnos. Fue la decisión de Él alcanzarnos. Fue la decisión de Él darnos misericordia y gracia. Hay muchas formas de definir misericordia, pero voy a tratar de usar unos términos sencillos. Misericordia es lo contrario de gracia. No son lo mismo. Gracia es recibir algo que no merezco. ¿Qué es gracia? Yo no lo merezco. No lo merezco. Su amor no lo merezco. Su salvación no la merezco. La libertad no la merezco porque soy pecador. Pervertidamente pecador. Hermano, dejémonos de apariencia y de falsa piedad. Somos pervertidamente pecadores. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, no lo hemos logrado todavía. No lo hemos logrado. Así que no merezco nada de lo que Dios me ha dado. Ha sido por su gracia. Yo no merezco estar aquí. No soy más santo que usted. Quien se para en un altar no es más santo que el que está sentado. Quien predica, quien profetiza, no es más santo que el que recibe la palabra profética o el mensaje de parte de Dios. Todos somos pecadores y todos hemos recibido su amor por su gracia. No lo merecemos. No merecemos lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso es gracia. Gracia es recibir algo que no se merece. A veces a nosotros nos falta gracia con la gente. No tenemos gracia con la gente, pero no la gracia de caer bien. Oiga, me cayó en gracia. No. A veces le vas a dar algo a alguien y otra persona te dice, uy, no lo merece. Eso es gracia. Eso es gracia. Cuando tú vas a dar algo que la otra persona no se merece, gracia. Si tú eres jefe, coordinador, de cuando en cuando opera la gracia. Y dale algo a ese empleado que no se merece solo por gracia. Tenemos que experimentar la gracia. No lo merezco, pero el Señor me lo está dando. Misericordia es lo contrario. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Se lo digo otra vez. Gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Muchos padres son violentos porque no han entendido la misericordia. Sí, tu hijo tal vez se merece un correazo, pero tienes que tener misericordia. Se lo merece. Pero tienes que obrar con misericordia porque ahí es donde viene el perdón. Mira, lo que tú te mereces es pero no te lo voy a dar porque tengo misericordia. Nosotros merecemos la muerte y no la recibimos por misericordia. Merecemos ser condenados y no lo recibimos por misericordia. Merecemos ser olvidados por Dios si nosotros nos olvidamos cada rato de Dios. Si a veces yo aquí le digo, hermano, dele gracias al Señor y usted se queda ahí como que, pero ¿y como por qué le doy gracias a Dios? Te mereces un desplante de parte de Dios y Dios nos escucha apenas clamamos. Usted puede estar toda una hora ahí como ignorando a Dios, ignorándolo ahí como, pues sí, Dios, y sí. Pero en el momento que abres tu corazón, de inmediato Dios se derrama por ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Mereces eso?
¿Mereces la atención inmediata de Dios cuando lo ignoras todo el tiempo? No lo mereces, yo no lo merezco. Yo no merezco la atención de Dios cuando lo ignoro todo el tiempo. Yo no merezco que Él me mire cuando yo le doy la espalda todo el tiempo. Yo no merezco que Él me escuche cuando yo no le hablo. Yo no merezco que Él me preste sus oídos cuando yo me presto los oídos para otra cosa. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y ese es el mensaje del Evangelio. Hay que predicar gracia y hay que predicar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gracia y misericordia la tenemos que predicar. Mientras más personas entren a este lugar, más gracia y más misericordia de Dios se está derramando. Misericordia, ese es el poder de Dios. Perdonarnos. Merecemos ser condenados, pero Él decide no condenarnos. Estando en la cruz, Él le dijo a uno de los que estaba al lado: hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Merecía. No me imagino a Pedro berriondo. No, yo todos 3 años aquí aguantándome de todo, y en 3 segundos ya se mereció el reino de los cielos. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Tenemos que entender que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Hay personas que necesitan experimentar la misericordia de Dios. Por eso lo adoramos, iglesia. Por eso lo alabamos. ¿Cómo no le voy a alabar? ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a bendecir si he recibido gracia y he recibido misericordia? ¿Cómo no voy a estar agradecido con Él si me ayudó, si me colaboró? ¿Cómo no voy a estar agradecido con Él? Si abrió las puertas para que yo entrara al reino de los cielos. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a aplaudir? ¿Cómo voy a decir el sábado: qué pereza ir a la iglesia? Qué pereza ir a la iglesia. Si es una de las formas que tengo para congregarme con otros, para juntos celebrar la victoria que Él nos dio en la cruz. ¿Cómo no voy a honrarlo si Él me ha dado todo por gracia y por misericordia? Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Él murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste su amor, no en que nosotros lo hayamos amado primero a Él, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Predica el Evangelio. Predícalo. Conviértete en un evangelión, portador de un buen mensaje. Sé portador del mensaje de salvación. No seamos portadores de condenación. No seamos portadores de maldición. Seamos portadores del mensaje de la cruz. Yo le invito a que se ponga.